Pues muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan en la radio, en cualquiera de las radios, porque lo vamos a mandar a diferentes radios. A los que nos escuchan, pues muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que lo pongan. Y a los que nos ven en YouTube, pues hoy tenemos una plática en familia, una alegre plática con la doctora Carrera Gerardina Arjona Tamayo. Un tema muy importante, no muy bonito, pero muy importante y bonito en el aspecto de que nos da un poquito de esperanzas para tener una vida mejor a los que padecen alguna capacidad o a los que tienen algún familiar que tiene alguna discapacidad. Karena, ¿quién eres tú, Karena? Hola, Russell, yo soy tu hermana. Mi hermana. Yo soy la número 2 de una familia de 8. De 8, yo fui el sexto de una familia de 8. Tú eres psicóloga. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu preparación? Bueno, yo soy psicóloga por la UAL, por la Universidad Autónoma de Yucatán. Me gradué en los años 80, imagínate. Posteriormente hice mi especialidad en clínica. En esa época en Yucatán no existían posgrados en psicología y hago la maravilla de entrar a una maestría del Padrón de Excelencia en CONACYT, que es la maestría en Antropología Social, que yo nunca he dejado de ser psicóloga, soy una psicóloga en transdisciplina. Actualmente me estoy certificando en los temas de trauma. He sido una psicóloga que entró al mundo de la antropología y la filosofía sin nunca decir ni tratar de convencer a alguien que me quería volver antropóloga o filósofa, ¿no? Y estas herramientas de la antropología y la filosofía me abrieron la capacidad de análisis, de razonamiento. Fue una incursión preciosa, fueron unos años preciosos de vida, donde mis mejores amigos eran los autores de diferentes libros, Foucault y todos los sociólogos, Bourdieu, una cosa preciosa, ¿no? Y posteriormente a la maestría en antropología social hago el doctorado. Tampoco habían doctorados en psicología en esa época. El doctorado en estudios en filosofía, ¿sí?, con la Universidad de Hamburgo, y el doctorado era una vertiente en estudios mesoamericanos, es decir, los que van de más o menos la mitad de México para abajo, ¿no? Y me topo con maravillosas personas de la Universidad de Hamburgo que me facilitaron todo. Yo desarrollé un proyecto por ahí sí me llevé mis 5 años de doctorado. Yo me titulo en el 2013, entonces desde el 2007, 2008 yo ya era doctorante. Y desarrollé el proyecto del cuerpo social de la discapacidad por parálisis cerebral infantil en Yucatán, ¿sí? Y fue un acercamiento a la cultura maya, a nuestra cultura yucateca, y fue algo, de veras, Russell, algo tan bonito y al mismo tiempo tan solitario. Es algo que tú eres de las pocas personas que me están dando oportunidad de hablar de esto. En realidad, pues tengo muchas dificultades para que me den oportunidad de hablar, porque ahorita que platiquemos de lo que yo tengo en la Universidad de Hamburgo escrito, pues te vas a dar cuenta que soy una investigadora de la investigación-acción, y que yo, como también persona con una discapacidad en mi infancia,
cómo yo me pongo del lado de los sujetos que estudio. No soy una investigadora fría que me beneficie de estudiar a la gente y hasta allá quede. Yo soy una investigadora que he dado la palabra a los seres humanos en vulnerabilidad, y eso a veces nos genera situaciones de que la gente no nos quiere escuchar. Trae conflictos sociales, intereses y todo. Karena, ¿qué es la discapacidad para las personas que nos escuchan? Muchos lo saben, pero ¿qué es la discapacidad? Ok, la discapacidad es una condición donde la persona no va a tener las mismas oportunidades de disfrutar la vida que el resto de la población. Y esa falta de oportunidades no necesariamente se derivan de la condición del cuerpo que está vulnerada, sino que es una mezcla de las condiciones del cuerpo vulnerada con las condiciones sociales que no permiten a la gente incluirse socialmente, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga discapacidad motora y que ande en silla de ruedas, y hay una festividad, pero para ir a esa festividad es imposible llevar a la persona porque no hay accesibilidad para personas en silla de ruedas. Allá estamos hablando de cómo la persona tiene la discapacidad porque no tiene acceso a la vida social. Una persona con una condición en el cuerpo, con discapacidad, pudiera tener problemas de inclusión o pudiera no tenerlo, dependiendo de la posibilidad que socialmente se le dé para estar presente. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, queda muy claro. Nos vamos a un breve corte musical o informativo, dependiendo de lo que nos pongan en la radio, y regresamos inmediatamente con ustedes. Pues bueno, regresamos aquí con ustedes, estamos platicando una plática en familia, ¿no? Mi hermana Karena Gerardina Arjona Tamayo, psicóloga, doctora, nos había platicado de qué es la discapacidad. ¿Esta discapacidad quiénes la pueden desarrollar, doctora? Ok, la discapacidad la puede desarrollar cualquier ser humano. O sea, se puede nacer con una discapacidad. Es decir, que tú des a luz un hijito y que la discapacidad, vamos a ir puntualizando, puede ser por una cuestión genética, hereditaria, ¿sí? Por ejemplo, la trisonomía 21, que es el síndrome de Down, ¿sí? Donde es una cuestión genética, o la condoplasia, que es el enanismo, ¿sí? Puede ser una condición genética. Entonces, actualmente hay muchos estudios y posiblemente desde antes de esa luz, algunos sectores de la población pueden tener la claridad de cómo va viniendo el niño, ¿no? Pero la discapacidad puedes nacer con ella, ¿sí? También puede suceder que durante el embarazo todo estuviera bien, ¿sí? Pero que en el último momento, poquito antes, durante el parto o después del parto, se den situaciones delicadas, ¿sí? Como no detectar que tiene la doble circular del cordón umbilical en el cuello el bebé, y que no pueda respirar bien y tenga una hipoxia, y eso lo lleve a una parálisis cerebral infantil, que no es genética. Por lo general, no podemos decir que toda discapacidad sea genética. Tenemos también la discapacidad
que se da, por ejemplo, por el paso del tiempo. Si nosotros tenemos la fortuna de llegar a viejos, también vamos a tener más altas las posibilidades de cursar una discapacidad, ¿no? Tanto puede ser, por ejemplo, una discapacidad por un accidente de auto, ¿sí? Está la Navidad, tú vas manejando muy tranquilo, viene un coche de alguien que está tomado, ¿sí? Se estrella con tu coche y acabas en silla de ruedas, ¿sí? Esa es otra manera de tener la discapacidad. O te dormiste en el volante, ¿no? O te dormiste en el volante, o a veces son discapacidades por alguna intoxicación, incluso ahorita que está dando mucho dengue, hay gente que acaba en silla de ruedas por una enfermedad, o gente que del COVID no volvió a ser la gente que era, que acabó postrada, y postrada se va a quedar ya el resto de su vida. Entonces, ¿quiénes pueden desarrollar discapacidad? Todos los seres humanos podemos desarrollar discapacidad. Hay los seres humanos que desde que nacen ya vienen con una discapacidad. Hay otros seres humanos que en los primeros años de vida pueden desarrollar una discapacidad. Hay otros que desde la juventud a la edad adulta, por ejemplo, hay entre los adolescentes hay un tipo de cáncer de rodilla que los puede dejar, ¿sí? Les pueden acomodar luego una prótesis y todo, pero les tienen que cortar la rodilla. Ese es otro tipo de discapacidad. Hay discapacidad que se da por enfermedades como la poliomielitis. Hay enfermedades que nos pueden llevar a discapacidad. Hay genéticas que nos pueden llevar a discapacidad. Y a veces no lo sabemos, no lo podemos saber. Podemos tener alguna bisabuelita que tenga, por ejemplo, que en las historias de la familia se cuente que bisabuelita quedó ciega y nosotros no lo conectamos, y en esta modernidad pues, nos podemos dar cuenta que nosotros veníamos con esa herencia de nuestra bisabuelita, que no le sacamos el color de ojos, ¿verdad? Pero le sacamos la condición de discapacidad. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? A veces, pasados los 50 años, después de haber sido súper ágiles, súper todo, haber participado de maratones, participado de tantas cosas, nos damos cuenta, chichas, tengo una distrofia, tengo una ceguera, quedé sordo, ¿sí? Entonces, la discapacidad es parte de la humanidad. El ser humano es un ser que tiene momentos de alta vulnerabilidad y que cualquier ser humano puede desarrollar una discapacidad. Yo creo que la excepción, ¿sí? O sea, un porcentaje muy reducido entre los que llegan a viejos, ¿sí? No desarrollan la discapacidad. La mayoría de las personas, ¿sí? Si no se mueren jóvenes y llegan a ser adultos mayores, entonces van a desarrollar una discapacidad, que puede ser Alzheimer, la demencia senil, cualquier cosa, van a desarrollar una discapacidad. Incluso si te dan azúcar en la sangre, diabetes, Sí. terminas con el pie, Sí, necesariamente sí. ya quedas discapacitado. Así es, quedas como persona con discapacidad, ese es el término adecuado. Hace un rato yo metí la pata con lo de viejos, ¿no? En lugar de decir... No, sí, no, pero esa es la realidad. Yo después de los casi a los 50 años ya desarrollé, el problema. Claro, y es genético, es una cuestión de glaucoma, ¿sí? Que es completamente silencioso el glaucoma, no nos avisa tanto. Sí. Esto es traspasado
por injusticias sociales la discapacidad, qué bonita pregunta me haces. Sí, y por eso yo en la investigación que hago con la Universidad de Hamburgo, yo escogí la discapacidad por parálisis cerebral infantil, porque es una discapacidad que no es hereditaria, ¿sí? Entonces, es alrededor del nacimiento donde se genera la problemática que va a llevar a un grupo de niños a tener una discapacidad. ¿Qué sucede, Russell? ¿Sí? La discapacidad traspasa por el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer, que es el cuerpo de los dos géneros, es el cuerpo que activamente reproduce otro ser humano. Si ese cuerpo no está bien en salud, lo más probable es que, ¿sí?, ese cuerpo tenga problemas durante el embarazo o durante el parto, ¿sí? Y te estoy hablando de algo muy, muy triste, porque Yucatán, el estado de Yucatán, cuando yo hice la investigación en la Universidad de Hamburgo, tenía el segundo lugar nacional en discapacidad motora y iba altísimo en todas las discapacidades. Lo que no podemos perder de vista, que esto tiene que ver con la injusticia social. Mira, la cultura maya, el pueblo maya, es una cultura de gran fortaleza, porque es de las pocas culturas en el país que han sobrevivido. Ahorita tenemos riesgo de perder la lengua maya, ¿sí? Pero ahí se están manteniendo. Pero las estadísticas nos indican que la parálisis cerebral infantil da más en los sectores económicamente desfavorecidos, da más en los sectores rurales que en los sectores urbanos, da más en la gente que sea de los mayas que entre los no mayas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el cuerpo, ¿sí?, en el cuerpo se inscribe la injusticia. Y entonces tenemos que una cultura que sobrevivió, la cultura maya que sobrevivió el exterminio de la colonización, y que con todo y la colonización pudo estar bien, y luego sobrevivió a todos los cambios que han habido alrededor de ellos. Con tristeza, yo puedo decirte que el cuerpo de los pobres, de los que pertenecen a una etnia, va a ser el cuerpo que se va a reproducir y van a tener a sus hijos en discapacidad, ¿sí? Porque esta no es una discapacidad hereditaria. No, o sea, quiero así subrayarlo, no es porque el indígena maya tenga algo malo en sus genes, que se reproduce y luego tiene hijos. La parálisis cerebral en muchísimos casos implica silla de ruedas, no poder desarrollar completamente el habla. O sea, pero no es en la silla de ruedas como nuestra amada abuelita, que ya cuando tenía 94 años la sentábamos en una silla de ruedas
y la llevábamos, pero podía mover los brazos, no, es la silla de ruedas que ni siquiera puedes agarrar el trapito para limpiarte la saliva que te sale. Y eso es producto de una mujer que por muchas generaciones hubo pobreza, ¿sí? Hubo falta de orientación, hubo falta de cuidados, y entonces son esos sectores los que se reproducen con más discapacidad que los otros sectores. No quiere decir que nosotros no podamos tener, y me refiero a los sectores, digamos, que no, cuando digo nosotros, que no pertenecen a la... a ese grupo de riesgo socioeconómico. De riesgo socioeconómico, porque pues en cuanto a Maya, seguramente todos tenemos, así con orgullo lo digo, ¿no? Me refiero al riesgo socioeconómico tan terrible que tienen esos sectores de la población. Pero puede haber cualquier persona, cuando éramos chicos que íbamos a la Sagrada Familia, tú eras bebé. Yo conocí a unos muchachos lindísimos, ya fallecieron ellos, que uno de ellos, cuando tiene a sus hijas, las tiene con discapacidad por parálisis cerebral infantil. O sea, cualquier persona puede darse un accidente en el momento del parto, ¿sí? O sea, puede haber una serie de situaciones desafortunadas que lleven al parto o a la cesárea o a lo que sea, a un accidente alrededor del nacimiento de ese niño, y que el niño o la niña acabe con discapacidad. Y esa persona hizo mucho en Yucatán a favor de las personas con discapacidad. ¿Sabes su nombre? No. Sí sé su nombre, pero no lo digo porque no, o sea, no lo sé, pero no, es una persona fue muy querida para nuestros papás, y la verdad, o sea, gente muy buena, gente que tuvieron... Héroes anónimos. Héroes anónimos, exactamente. Sí. Y de lo que me comentabas, ya ves si las autoridades, cuando se toca este tema, con todo respeto se le dice a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con todo respeto a Mauricio Vila, con todo respeto se le dice a la de Quintana Roo, Mara Lezama, ¿no? Mara Lezama, que se tocan estos temas no para criticar un trabajo, sino para ver en qué se puede ayudar, ¿no? En qué nos podemos ayudar, en qué podemos nosotros poner un granito de arena y todo, porque sabemos que como el torero, no es lo mismo ver la corrida y ver al torero ahí enfrente, no es lo mismo criticar a nuestros gobernantes, incluso hasta el mismo presidente de la República, que estar viendo la cuestión de presupuestos, ver cómo la cuestión hospitalaria, la cuestión de mejora a esos sectores vulnerables. Se hace el hincapié, se hace un llamado, pongamos un poquito más de atención y veamos cómo mejoramos esta situación de injusticia social, volverla un poquito más justa, creo yo, ¿no? Así es. Y nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos inmediatamente con ustedes. Pues bueno, regresamos aquí con ustedes, vamos platicando una charla muy interesante sobre la discapacidad con Karena Gerardina Arbona Tamayo, doctora, mi hermana. Pues continuamos, ¿no? Estamos platicando de la cuestión de las injusticias sociales sí. Y esas cuestiones. Sí, y esto que tú comentas en relación a nuestros gobernadores de la península, todo esto yo lo escribí desde el 2013,
O sea, Exacto. muchísimo No es una cuestión antes, personal claro, en contra del grupo. muchísimo antes de que estas personas llegaran al poder. Al ratito vamos a hablar un poquito más de la relación que pudiera existir entre los diversos puntos, ¿no? En cuanto a cómo queda traspasada la discapacidad con la injusticia social, porque el tema de la discapacidad es un tema que traspasa la arena social, no solamente la arena política, ¿sí? Y cuando yo digo que es un problema de injusticia social, fíjate, el tema político lo podemos hablar aparte, pero es una cuestión muy triste porque hablando del estado de Yucatán, como lo tengo yo en la tesis de doctorado, ¿no? Hay mucha simulación, ¿sí?, en nuestro país entre lo que está escrito y lo que realmente se hace. Entonces tenemos una situación donde lo que es la sociedad civil, ¿sí?, es la que en Yucatán se ha tenido que hacer cargo de los niños con discapacidad. Vamos a pensar en los niños chicos, vamos a pensar en los de menos de 30 años, y te pongo así como niños, porque es gente que desgraciadamente son adultos, pero que los manejan como niños, ¿sí? Vamos a pensar en las escuelas y cómo se entrelazan las problemáticas sociales. Tengo un niño con parálisis cerebral infantil, han habido muchos avances, pero hay que reconocer que mucho tiempo son las asociaciones civiles las que se han hecho cargo de las personas con discapacidad para que tengan sus pequeñas escuelitas. Y yo en la tesis doctoral, de esas escuelas, de esas asociaciones que las llevan las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales en una época, vemos que hay dos tipos: las que lideran los padres de familia, y en este caso, fíjate, son esos padres de familia que no vienen del mundo de la desventaja socioeconómica, sino que son padres de familia que están socialmente bien y que por alguna razón les toca tener un hijo con discapacidad, y ellos, toda su fuerza, su empeño, la hacen para irle abriendo terreno a los papás que vienen detrás de ellos, ¿sí? Entonces, esos papás, aquí sí te puedo citar un nombre, por ejemplo, doña Dulce Caballero, que tuvo una asociación, no sé si ahorita está funcionando o no, pero muchísimos años ella y don Manuelito lucharon a favor de las personas con discapacidad. Hicieron buen trabajo. Hicieron muy buen trabajo. Para mí doña Dulce es una especie de maestra. Y luego tenemos las otras asociaciones de la sociedad civil que también se dedican a las personas con discapacidad, pero que no tienen hijos o parientes o personas con discapacidad, o dicen no tenerlos, ¿sí? O dicen no tenerlos. Ahora, ¿qué es lo que yo observé? Ahorita es así como que una parte de la historia de Yucatán que estamos hablando, ¿no? Durante el tiempo que hice yo
el estudio, pues yo tuve la fortuna de hacer investigación-acción y estuve en alguna asociación como directora de programas, ¿sí? Directora de un centro. Y en esa época era costumbre, ya sea de las sociedades, de las personas que tenían personas con discapacidad en su familia o las que no, pero era una costumbre de cierto caché en Yucatán de organizar bailes a favor de las personas con discapacidad. Y para mí fue terriblemente doloroso. Lo bueno es que fue el último baile de ese tipo que se dio, donde pues la gente, las mujeres, hasta cierto punto de clase media para arriba, colaboraban con un baile donde iban y se divertían. Y para mí fue muy triste observar que las que servían en el evento eran las madres de personas con discapacidad, ¿sí? Y en mi sensibilidad, ¿sí? Para mí eso era así como, ay, no puede estar sucediendo esto, no puede ser que aquí mismo se convoque a eso. Yo estoy consciente que son cosas que la gente a veces no se da cuenta de la posición que ocupa o las reproducciones que hacemos de injusticias en el espacio social. Afortunadamente, eso se fue dejando de dar en el caso de las asociaciones con padres de familias de personas con discapacidad. Cuando hacían sus bailecitos, participaban en el baile los niños, las personas con discapacidad, y bailaban y se divertían, y eran eventos donde ellos eran parte. Pero en las asociaciones donde no eran de padres de personas con discapacidad, pues sí se recaudaban fondos. Pero una de las cosas en la lucha a favor de la inclusión es precisamente que la imagen de la persona con discapacidad sea una imagen con dignidad, ¿sí? Cuando tú me preguntas quiénes pueden desarrollar discapacidad, y yo te digo que todo el mundo puede desarrollar discapacidad, yo te he de decir que muchas veces en esas escuelitas que son como guetos, donde muchas veces solo están las personas con discapacidad, cada vez menos. Hay escuelas maravillosas, como por ejemplo el Rogers, que tiene la apertura para las personas con discapacidad. Aquí la situación pues ya no es otra, ya no es de tener o no discapacidad. Pero en esas asociaciones, ¿sí? Muchas veces la manera de recaudar fondos, estoy hablando del 2013, tiene mucho tiempo que no sé nada, era botear. Botear quiere decir, en un bote vas y pides dinero y se coloca en el bote la foto de alguna persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, una de las madres de ese lugar entró, pero además la característica de cómo te golpea la vida cuando tienes un hijo con discapacidad, entró a la dirección en una actitud muy respetuosa, pero así como pidiéndome ayuda. Karena, por favor, me pasó esto, fíjate que mi hija era una persona económicamente muy bien y tenía a sus hijos en universidades privadas de Yucatán. Y entonces a la hermanita, que era persona con discapacidad, quién sabe quién, sin sensibilidad, se le ocurrió tomarle foto a los chiquitos
y poner sus fotos en el boteo. Y pues la hija de esta persona de repente va a un lugar y ve a su hermanita en la foto, o sea, como pidiendo ayuda, y sus compañeros de universidad privada le dicen, ahí está tu hermanita, y la muchacha, o sea, es que las familias de personas con discapacidad sufren precisamente por esa segregación a las personas con discapacidad, y realmente tenemos que trabajar en el tema de la discapacidad, tenemos que trabajar de la manera más inteligente, porque, perdón, pero se deben de desarrollar las máximas habilidades humanas, intelectuales y morales. Si queremos ayudar a alguien, debemos ayudar bien, ¿sí? Entonces lo que me pidió la señora era que no estuviera la niña en el bote. Lo resolví, y se quitaron las fotos de todos los niños en el bote, no solo de esa niña, ¿sí? Por supuesto que no fue idea mía, fue un hecho consumado que a mí me tocó afrontar, ¿no? Por supuesto que es muy incómodo a la gente que tiene poder y que detenta el poder, ¿sí? Es muy incómodo contratar a alguien que tiene perfil de luchador social y que sí puntualiza que estas cosas no deben de estar ocurriendo, ¿sí? Y en la vida estar del lado del pobre, del vulnerado, de la mujer, ¿sí? Pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene su aceptación o no aceptación, ¿sí? Sin embargo, pues uno tiene que hacer las elecciones de vida y optar por lo que uno cree que es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y realmente generar un mundo más justo es parte de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, cuando nosotros profundizamos en cómo traspasa la injusticia social, no solo nos vamos por la cuestión política, que si tú quieres preguntarme más al rato, también te puedo yo hablar, sino nos vamos desde esa manera que tenemos en Yucatán, como de que vamos a hacer algo para ayudar, y entonces vamos a buscar un tema de ayuda y vamos a hacer una fiesta. Y entonces una activista social me decía en una entrevista que le hice, ahora resulta que organizamos los bailes y vamos a cobrar, me decía, lo tengo en la tesis de doctorado, puede acceder ustedes, ponen en Google Karen Arjona, Universidad de Hamburgo, y ustedes entran a la tesis. Decía ella, vamos a organizar un baile para recaudar fondos, para pues regalarle a los chiquitos para Navidad su juguete, su despensa y su cobertor. Y pues vamos a dar tal cosa y vamos a cobrar 150 pesos el boleto. Pero entonces entre las que lo estaban organizando decía una, ay no, pero va a venir fulanita de tal que es esposa del dueño de tal cosa, y no podemos hacer una porquería, tenemos que dar grandes cosas. Y acababan haciendo la pachanga, la fiesta, un éxito. La fiesta, todo el mundo compró boleto, pero se gastó todo lo de la fiesta en la fiesta, porque pues había que dar lo mejor, porque iba a ir la de caché, y había que quedar bien con la de caché. Entonces, pero no era facilidades, cochinita, la de caché.
iba a todo estar gusto lo feliz. cumplieron. Así es, porque yo también tengo que subrayar que existen personas maravillosas en el medio de las organizaciones de la sociedad civil. Podría citar nombres, pero no los quiero citar para no ofender a las que no cite, ¿no? Pero hay gente que trabaja a favor de la vida, salvemos una vida, hay gente que trabaja a favor de personas con VIH, o sea, hay gente muy, muy valiosa y gente que trabaja, ahora sí, que ha corregido errores también que se han cometido. Pero a lo que voy yo, definitivamente la discapacidad, reproducir un cuerpo con parálisis cerebral infantil, con discapacidad, implica mucha injusticia social. El crecimiento, la socialización, el convertirse a la vida adulta de una persona con discapacidad, también implica mucha injusticia social. Porque para colmo de males, muchas veces, estoy hablando de 2013, y pues yo hablo con la verdad, y la mayoría de las personas a las que les he hablado con la verdad, hay un momento que se sienten incómodos, pero la mayoría de ellas, en el tema que sea, a menos de que sean psicópatas integrados, ¿no? La mayoría de ellos acaban siendo sensibles a lo que yo digo. Queda una empatía, ¿no? Sí, a la larga acaban diciendo, me tenías razón. Sí, pero sí implica sus riesgos. Nos vamos a un pequeño corte musical o informativo e inmediatamente regresamos con ustedes. Pues regresamos aquí con ustedes, estamos platicando con la doctora Karena Arjona Tamayo, una interesante plática sobre la discapacidad que aqueja a muchas personas. Si usted escucha el ruido del avión, pues ahí es un sonido ambiental, estamos en el medio ambiente, tratando de hacer las entrevistas pues al aire libre, ¿no? De disfrutar la naturaleza. Quizá escuche usted el canto del gallo. No es de madrugada, es aproximadamente como las 3 de la tarde, ¿no? ¿Serán? Como las 3 de la tarde. Pues aquí platicando con la doctora. Me acuerdo hace muchos años, pues andaba uno en el camión. No había la cuestión esa de la sensibilidad en cuanto a la discapacidad. No había la oportunidad de subirse en un camión como persona con discapacidad. Ahora ya hay camiones, ya hay vehículos de traslado para personas con discapacidad, para que se nos haga un poquito más fácil. Y eso es en cuanto al transporte. No había rampas, bueno, hay semáforos, a veces hay semáforos aunque no funcionan para personas con alguna discapacidad. En el centro de Mérida, por ejemplo, que no nos queda, ¿no? Pero un llamado para que se reparen. Muy amables los policías del centro de la ciudad, también lo tengo que decir, te ayudan a cruzar las calles, están pendientes, te quieren agarrar del brazo, les digo, no, van a creer que llevan a su novia, no, vete, agarro yo del hombro, les digo, cotorreando con ellas, y se portan muy amables los policías. ¿Qué progreso ha habido a través de los años con relación a esto? Claro, bueno, muy bonita la pregunta, porque han habido progresos. Yo fui parte del Consejo Municipal de Discapacidad como activista social hace muchos años, como 15 años, y se trataba de trabajar bastante, ¿no?
Sin embargo, aunque hay muchos avances, también hay mucha simulación y también, haz de cuenta que es mucho el avance, pero es muchísimo más lo que todavía se tiene que trabajar, ¿sí? Entonces, los progresos, bueno, yo creo que de los primeros progresos es la Ley General de Educación, el artículo 41 me parece, que habla del derecho de todos los niños de recibir educación en la escuela normal, a menos de que no se pudiera, habría de pensar en una escuela que sea tipo gueto, separada de todos los demás niños. Esto es muy importante y en la tesis de doctorado lo toco, porque todavía la escuela normal no tiene los espacios. Todavía las personas con discapacidad tienen mucho problema. Sobre la educación especial hay varios paradigmas. El paradigma más antiguo, el de segregar a los niños, educarlos aparte de los demás niños, y en los Estados Unidos hay quien dijo que para su hijo estudiar con una persona con discapacidad lo iba a volver tonto. Entonces hubieron grupos de personas que no querían que los niños con discapacidad convivieran con los niños normales, porque los niños convencionales, porque Sí, convencionales, ¿no? sí, convencionales, porque se verían afectados en su desarrollo por la convivencia con la persona con discapacidad. Habrá gente perdida que siga pensando lo mismo, ¿no? Pero las leyes han cambiado. A nivel de ley dice que toda persona con discapacidad debe de ir a una escuela regular. A nivel de ley, ahora a nivel del maestro, tienen que hacer milagros a veces los directores para seleccionar qué maestro tiene el perfil para poder lograr integrar a ese niño con discapacidad, para generar una actitud de integración en los otros niños, para que el niño no sufra bullying escolar, ¿sí? Se ha mejorado, pero la realidad es que muchos maestros preferirían no tener una persona con discapacidad como alumno, porque una persona con discapacidad muchas veces necesita ayudas adicionales, como cambiar los diapers, darle de comer en la boca. Y realmente, aunque el Estado mexicano ha luchado mucho por mejorar la educación, realmente todavía falta muchísimo, o sea, falta personal, faltan espacios, faltan mantenimientos, todavía falta muchísimo y podríamos estar cayendo en la simulación de que la ley diga que la escuela está abierta para todos y la realidad es que empieza a ir el niño, es algo traumático, nadie lo apoyó en nada y entonces la mamá decide, pues lo voy a llevar a una de esas asociaciones que tienen la educación solo para ellos. Ahora, ¿por qué es importante que la persona reciba una educación en la escuela regular? Porque la escuela no es lo que te enseñan en el currículo escolar. La escuela es lo que te enseñan que no está. Y en la escuela te enseñan a vivir la vida. En la escuela te enseñan las clases sociales, te enseñan que la vida no es tan fácil, te enseñan, y muchísimas escuelas, si los niños entran desde chiquitos, ya sea que tengan desventajas físicas con el cuerpo, desventajas económicas,
si empiezan desde chiquitos en la misma escuela, es más fácil que los acepten a lo largo de su vida y no que los segreguen o rechacen. Por eso es sumamente importante que los niños con discapacidad, en la medida de lo posible, vayan a la escuela regular, porque van a aprender muchísimas cosas de la vida, y en la escuela lo que nos enseña es a transformarnos a la vida adulta, ¿sí? En la escuela vamos a aprender que es importante cumplir horarios, que es importante qué decir y qué no decir, qué hablar y qué callar. O sea, la escuela nos va a dar así como que las herramientas sociales para luego introducirnos a otros mundos como el trabajo, el comercio, el religioso, etc. Sí. Y otros progresos que han habido, pues a mí me parece maravilloso el progreso de las becas universales a las personas con discapacidad. Bueno, ese es el deseo, que sean universales. Hay estados que sí tienen, hay estados que no tienen. O sea, tengo entendido que los niños chiquititos todos están recibiendo, pero ya las personas adultas, pues así como que todavía veremos, pero al menos ya está. Nada más que se concrete. De eso tengo entendido, en algunos estados ya está, que se firma un convenio entre los gobiernos de los estados y la federación. No sé si una partida o una parte lo da la federación y otra parte lo dan los gobiernos de los estados. Creo que el proyecto, no sé si aquí en Yucatán el proyecto es de que se dé a las personas con discapacidad hasta los 65 años. Eso es. Pero es proyecto. Es un proyecto. No, pero bueno, ojalá sí, y se concrete, ¿no? La realidad es que siendo el estado con más alto índice de discapacidad, pues habría que hacer algo al respecto. Y pues se ha logrado mucho desde aquella época que dos jóvenes universitarios de California en silla de ruedas decidieron luchar por sus derechos como personas con discapacidad. Fueron realmente abriendo el mundo, y hoy sí estamos a años luz de lo que era antes. A los niños con discapacidad se les escondía, se les guardaba. Aquí sí, un tema actual, ¿no? Que ojalá si alguien que tiene un poquito de poder pudiera hacer al respecto, ¿sí? Es el tema de los adultos con discapacidad en Yucatán, que quedaron en el limbo, porque con las modificaciones de las leyes, tú sabes que he trabajado también muchos años a favor de los niños en estado de vulnerabilidad. Entonces, pues en el porcentaje de personas más abandonadas en centros de asistencia social, así se les llama a los lugares tipo albergue, ¿sí? Entonces, las personas más abandonadas, que luego nadie va por ellas y luego por sus características se quedaban en el lugar, son las personas con discapacidad. Entonces, en Yucatán tenemos centro de asistencia social. Se hicieron unas modificaciones a la ley y ahora esos centros son solo para niños, niñas y adolescentes. Y entonces esas personas ya no pueden estar ahí. Pero aunque tenemos un instituto para las personas con discapacidad, y le mando saludos a su directora, que yo la conozco también, sí queda al aire ese tema, porque pues si no pueden estar en el centro de asistencia social, ¿dónde los van a tener? ¿En manos de quién? ¿Qué posibilidades económicas tienen esos lugares? ¿Sí? Estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Esa es así como que una preocupación que yo tengo, ¿sí? Un dolor que tengo
hace 2 años que me di cuenta, contacté a una persona muy querida, le comenté a otra persona también muy querida para que ella tenía acceso a personas que tienen el poder para, me comentó que iba a hacer algo al respecto, pero Yucatán hoy por hoy tiene a personas adultas con discapacidad que quedaron al cargo del Estado, porque es parte de la problemática social, ¿no? De que son las que más se abandonan. O sea, a los niños muchas veces los abandonan, a los niños con discapacidad los abandonan más todavía. Y esos niños abandonados en un centro de asistencia social que tiene un montón de años, se volvieron adultos. Pero, pues esas personas que hicieron las leyes locales no se tomaron la molestia de averiguar las repercusiones de lo que estaban legislando sin hacer al menos una ley y que hubiera un centro de asistencia para personas adultas con discapacidad en el estado de Yucatán y que esas personas se quedaran directamente a cargo del estado de Yucatán. Y ahorita pues sí pueden decir que hay convenios, que hay esto, que hay lo otro, pero yo estoy hablando de una vida dedicada a eso, más de 20 años. O sea, yo no estoy hablando del político de hoy, yo estoy hablando de la situación real de vida en un estado, ¿sí?, donde lo que se desea es la democracia, lo que se desea es que todos los ciudadanos valgamos lo mismo, y si se va a hacer alguna discriminación, se va a hacer una discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad. Entonces, pues aprovecho este espacio para preguntarle a la sociedad yucateca si vamos a permitir ese tipo de omisiones, que no se trata de estar molestando a la gente, porque en nuestra vida personal todos podemos cometer omisiones, pero también sabemos que son dolorosas las omisiones que cometemos, y no solamente para la persona con la que omitimos, sino para nosotros mismos, cuando nos damos cuenta. Entonces, que Yucatán sea un Yucatán para todas las personas, con o sin discapacidad. Para todas las personas. Para todas las personas. Es correcto. Nos vamos a un breve corte musical o informativo y regresamos ya con ustedes para despedir el programa con otra última pregunta y continuaremos con ustedes. Regresamos. Pues bueno, regresamos aquí con ustedes, disfrutando un poquito esta tarde. Se me dificulta cuando está nublado, se me dificulta un poco. Y estábamos hablando del progreso que ha habido en cuanto a la mejora, en los avances que han habido hacia las personas con discapacidad. Y le reitero, esto no se dice con el ánimo de criticar, porque no es una crítica, sino de mejorar la situación de vida de todas las personas, no solo las personas con discapacidad, sino también de las personas ordinarias, ¿cómo les llaman? Convencionales, ¿no? Les decía de la problemática de caminar en el centro de la ciudad de Mérida, de algunas cosas, algunas mejoras que sí las han habido, que platicabas, la cuestión de las escuelas y todo, por lo que he observado de mi hijo en la escuela, les dan pláticas sobre las personas con discapacidad. Creo que hay una persona que he observado que anda, un niño, niña, no lo sé,
ya anda en su silla de rueda y se está integrando, pues se integra en la escuela. Qué bueno que pueda desarrollarse lo más adecuado posible para su bien futuro de ella. Y bueno, eso es parte de lo que estaba comentando la doctora. Estamos hablando de la discapacidad. ¿Qué relación hay entre discapacidad y política? ¿Qué ves? Ok. ¿Qué observas? Bueno, ¿qué observo? Voy a hablar de lo que observo y también de lo que me gustaría, ¿no? La discapacidad o lo que ocurre en el cuerpo es consecuencia de los juegos de poder que existe socialmente. Y la política también es parte de un juego de poder. Ahora que vienen tiempos electorales, vamos a ver a todos los, yo diré, aspirantes a puestos de elección popular, tomarse la fotografía con la persona con discapacidad. Esto para mí ha sido muy doloroso porque ha sido cosa que he visto años y años y años, ¿sí? Y más doloroso cuando veo a la persona con discapacidad con el traje típico, el traje regional. La política yo le veo muchas cosas muy buenas, pero como en todo, ¿sí? En todo hay niveles. Y hay niveles de lo que es ser un buen político, pero también hay niveles de lo que es ser un pueblo, de lo que es ser el grupo que vota, ¿sí? Y verdaderamente hay una relación a veces perversa entre ciertas personalidades y la discapacidad. La discapacidad no es para que se tomen una foto con las personas con discapacidad. La discapacidad es para que hagan la accesibilidad a las personas con discapacidad, para que le den a las escuelas las posibilidades para que los niños estén en la escuela y puedan convivir en la escuela regular, ¿sí? Los políticos deberían estar para generar leyes que no sean apariencias, generar leyes que no le den en la torre a personas reales de carne y hueso, corregir lo que se ha hecho inadecuadamente. O sea, la relación entre discapacidad y política hoy por hoy es una relación que yo me interrogo qué tan buena es. Hay un anuncio que dice un aspirante, que me encantó. Hay políticos que se toman la foto en el centro y todo, muy bonito. Me encantó eso, porque eso habla de una realidad. Las personas con discapacidad, yo le quiero decir al público que nos escucha, no están para organizar fiestecitas, bailecitos y tomarme foto con ellos para que digan qué buenas son. Las personas con discapacidad es para tomarlas de la mano, convivir con ellos, tener la cotidianidad con ellos, tenerlos en los festejos sociales, tenerlos en una obra de teatro. La discapacidad es para convivir, no lo que tarda una foto. La discapacidad no debe de permitirse que traspase la mercadotecnia política, porque desgraciadamente en Yucatán hemos tenido elecciones que están basadas en la mercadotecnia. No importa el valor que tenga la persona, no importa el conocimiento de temáticas sociales,
no importa el deseo de rodearse de los más capaces. Y esto que estoy diciendo es asincrónico, no es de temporalidad actual, sino abarca muchas temporalidades. De esos políticos que hoy aspiran a puestos de elección popular, se va a generar un nuevo sistema, ya sea para hacer leyes, ya sea para llevar los municipios, o ya sea para llevar un Estado. En el caso actual hasta una presidencia, ¿sí? Y esta oportunidad no la tenemos a cada rato, ¿sí? Yo pienso que los políticos nos pueden proponer a la ciudadanía, pero la ciudadanía también puede proponerle a los políticos qué queremos de ellos y qué no queremos de ellos, ¿sí? Y a mí me gustaría un político que prometiera reducir la tasa de discapacidad en el estado de Yucatán. A mí me gustaría un político que prometiera un mejor servicio de salud, donde las mujeres que requieren cesárea la tengan y las que no la requieren no la tengan. A mí me gustaría un sistema de representantes populares que ayuden a que las personas con discapacidad estén presentes en las escuelas, tengan las mejores escuelas, los maestros tengan las mejores preparaciones. A mí no me gustan las fotos de los políticos inmaculados y perfectos. A mí no me gusta la foto del maquillaje más bonito. A mí no me gusta maquillar la realidad. Porque discapacidad todos podemos tener. ¿Acaso no la pandemia nos lo enseña? Y la discapacidad toca a las puertas de nuestras vidas varias veces en la vida. Y no se trata hoy por hoy de buscar el poder por el poder. Lo ideal, lo humano, lo humanista es que las personas que vamos a elegir sean las personas que incluyan a todas las clases sociales, que incluyan a las personas con independencia de género, con independencia de clase social, con independencia de preferencias, y que realmente, sobre todo para las personas con discapacidad, porque la inclusión, ¿sabes con quién empezó? Con las personas con discapacidad. Hoy por hoy todo el mundo está incluido, menos las personas con discapacidad. O sea, la velocidad con la que van las personas con discapacidad dista mucho para cualquier otro tipo de cosas. Entonces, pues la relación entre la discapacidad y la política es que hoy por hoy la política ha generado ambientes poco inclusivos y poco democráticos para las personas con discapacidad y para las personas que con alguna discapacidad, pero no intelectual, estamos a favor de las personas con discapacidad. Pues yo les pediría a los políticos menos simulación y más acción, que la vida es movimiento. Les diría, muévanse verdaderamente a favor de las personas con discapacidad. El agua estancada Produce gusaraos. El agua con movimiento, pues da vida. Claro, exacto. Pues esa es parte de lo que platicamos hoy. Habíamos también pensado una serie de
creo que de 10 programas, ¿no? Sí, ¿De sí, qué era? para la prevención del abuso sexual infantil vamos a hacer nuestra serie de Escúchame, Mírame, Créeme por radio. Sí, lo vamos a hacer por radio y desde luego por YouTube. Así es. Tenemos pocos suscriptores, pero lo que buscamos acá es que sea algo diferente, no ser youtubers, sino algo diferente, ¿no? Algo de lo que nadie publica, música o músicos que no son de primera línea, sino que llegue para todos. Para todos. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, pues agradecerte y preguntarte, tú que sabes tanto de cuestiones de política, tú que sabes tanto, tú tienes una formación política asombrosa, o sea, eso nadie lo puede quitar, ¿no? ¿Tú qué harías por las personas con discapacidad? ¿Tú cómo ves toda esta situación después de este diálogo? Después de ese diálogo, lo que he observado, ¿no? Yo aproximadamente desde el 2019 empecé a tener problemas me di cuenta del problema de la discapacidad, o ya me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron primero, si en 6 meses no te operas, vas a quedar completamente ciego. Ese es un problema que las autoridades deben tener en cuenta en el aspecto psicológico de la persona, porque cuando te dan una noticia de ese tipo, es como que te digas, ¿sabes qué? Hasta acá llegaste, y te entra cierta depresión, porque no naces con esa discapacidad. Te da una depresión muy, muy fuerte. Y primero hacer una ley para el apoyo a las personas que sufren alguna discapacidad, el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico para las personas que padecemos alguna discapacidad, porque es un choque que tienes, sobre todo si tienes hijos, es un choque muy, muy fuerte que tiene uno. Ese es un aspecto. Yo hace algún tiempo escuché que se suicidó una persona que tenía también problemas de la visión. Yo no comprendía por qué se suicidó. Y las autoridades de alguna u otra manera tienen que vernos como personas que también sentimos, que también tenemos problemas psicológicos, que también tenemos problemas morales, problemas laborales, etcétera, y crear de alguna u otra manera, en primer término, el apoyo psicológico y psiquiátrico para las personas que de alguna u otra manera necesitamos una ayuda en algún momento de la vida. En cuanto a los demás, he notado también que las instituciones públicas sí son un poco humanas, en el aspecto de que sí tardan en atenderte en el Seguro Social, por no decirte, sí tardan en atenderte, pero sí hay un trato digno, que se puede mejorar, sí, pero hay un trato digno de los doctores, de los internistas, de las secretarias, de los trabajadores sociales. Y a veces en las instituciones públicas, privadas, he notado que no tienen esa sensibilidad que las instituciones también privadas tienen que mejorar. Y de fondo también ver que las leyes sean en realidad para todos, en el aspecto de que se le dé las facilidades a todos. Si tú observas cómo pasa la gente, los peatones en el periférico de Mérida, si la gente normal le cuesta trabajo estar una rampa de 2 kilómetros
después cruzar el periférico y otra rampa de 2 kilómetros. Imagínense las personas con mucha dificultad de la vista, imagínense las personas ya mayores de 60 años, imagínense las personas que se tienen que movilizar en sillas de ruedas. Si la vida es un poco difícil para una persona normal, imagínense para las personas con discapacidad. Entonces, todas las cuestiones, cuando se legisle, se tiene que legislar para todas las personas. Así es. Y legislar para todas las personas no es legislar para ellos y para ellas. Incluso ese lenguaje hay que acabarlo. Hay que legislar para todas las personas. Y hay muchas cosas que hacer, no solo para todas las personas con una discapacidad, sino hay que hacer mucho por todas las personas. Esa es mi experiencia ahorita. Y sabes qué, esto que tú estás diciendo, estoy pensando, porque de parte de los progresos, pero que también puede ser fingimiento, es por ejemplo a nivel electoral hay una cuota que es discriminación positiva, es bueno, eso una cuota a favor de las personas pertenecientes a Población afirmativa del sistema. sí, por ejemplo, si tienes discapacidad, si eres adulto mayor, si perteneces a la etnia maya o cualquier etnia, o si tienes una preferencia sexual diferente, hay la posibilidad de que la persona obtenga, si por ejemplo, personas como tú podrían llegar a un puesto de elección popular, ¿sí? Nada más porque ya hay las posibilidades, ya está legislado. El problema es que eso a veces se vuelve fingimiento. De aquí a que den chance a verdaderas personas que verdaderamente sepan y que no sean manipulables, ¿entiendes? Eso es muy difícil. A mí me encantaría que una persona como tú tuviera esa posibilidad con toda la formación. Tú eres abogado, has participado en acciones políticas y hoy por hoy eres una persona con una discapacidad y con la sensibilidad para esto. Entonces también les pediría que no secuestren esa posibilidad de las personas con discapacidad de ser representantes populares y que se vuelva puro fingimiento. Sí, como por ejemplo, observa una de las convocatorias y no mencionan para nada la palabra amuchada. Claro. Las inscripciones, cómo se inscribe una persona, o cómo toma un curso una persona. Por ejemplo, una sorda, una persona que tenga, que tenga discapacidad auditiva y no hay la manera, o una persona ciega con discapacidad visual y no hay la manera de acceder. Entonces, pues han habido muchos progresos políticamente, pero Se puede mejorar. Se puede mejorar, o no echar a perder lo que se ha progresado, porque a veces hay, pero pues hace el juego de que como que veo, como que sí, como que no, y de todas maneras hacemos lo que nos da la gana. Entonces, eso no se vale. Pues ahí está. A ver si el Instituto Electoral no me mocha, porque me voy a tirar plurinominal para rey feo de carnaval. Espero que yo llegue. Hay que ver las cosas con alegría, ¿no? Mi esposa dice, ay, vacilas mucho. No me queda más que sonreír un poco. Y en ciertos momentos sí ver las cosas con seriedad y todo. Sé que esto va a llegar al oído de los candidatos, porque es tiempo de mujeres también sé. Entonces nos prestarán un poquito de atención y al menos estar poniendo
Un granito de arena, un granito No, de y eso arena. que tú dices es muy importante, o sea, de ese tiempo de todos, de personas con o sin discapacidad, de hombres, de mujeres, de personas mayores, tiempos de niños, y la no simulación, porque a veces, no lo digo por nadie en específico, pero a veces las mujeres que están empoderadas son mujeres que tienen la mentalidad colorizada por ideas machistas, y entonces son mujeres pero con un pensamiento machista, o ser persona con discapacidad o sea, con un pensamiento convencional, pues es el mayor fingimiento, ¿no? O sea, la inclusión tiene que ser verdadera, Sí. no el fingimiento de la inclusión. Y si digo, las leyes tienen que ser para todos los ciudadanos o para todas las personas, es también ese aspecto de que se le dé la oportunidad de accesar a todos. Así es, así Y es. se puede lograr poco a poco, paso a paso, etcétera. Y también ver el modo honesto de vivir de todas las personas que padecemos alguna discapacidad. Si en términos generales una persona convencional le cuesta mucho trabajo, imagínense pasar ese puente a una persona con discapacidad. Sí. Pues muchas gracias. No nos despedimos de ustedes, vamos a estar haciendo una serie de programas. Espero que les guste, y si no les gusta, pues modos. No, sí les va a gustar. Gracias. Gracias y que tengan muy linda tarde.